Bienvenidos sean todos una vez más a la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM. El día de hoy tenemos la conferencia Inteligencia Artificial organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el doctor Juan Ramón, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que participen de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará y para mayor información lo pueden consultar en la página web www.simga.com. De esta manera, damos paso al doctor Juan Ramón para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniero, ¿me escucha? Hola, hola, buenas tardes. Sí, claro que sí, Gina, fuerte y claro. Muchas gracias. Ingeniero, bienvenido. Entonces, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Gina. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra presentación que tenemos preparada en esta ocasión, que es justamente para atender el tema de inteligencia artificial. Vamos a compartir pantalla en un momento. Permítanme, por favor. Estamos ya aquí listos para arrancar nuestra presentación relacionada con el tema de inteligencia artificial. Hoy, 14 de febrero, muy feliz día de la amistad a todos. Y vamos entonces a iniciar. Y bueno, nos pregunta Gina precisamente, nos solicita que nos presentemos. Con todo gusto nos presentamos. Juan Ramón Ramírez, a sus órdenes. Este señor nace en la Ciudad de México a finales de los 70, no, inicios de los 70. Ingeniero en comunicaciones y electrónica de profesión. Contamos también con la carrera de ciencias de la comunicación. Todavía no somos doctores, esperemos alcanzar ese objetivo un poco más adelante. Mientras tanto, les platico que, bueno, nuestra experiencia profesional ha sido desarrollada principalmente en las áreas de tecnologías de la información y comunicación, trabajando principalmente en el terreno de las telecomunicaciones. Estamos colaborando con algunas empresas, con una empresa muy importante en Colombia que es Ingeniería y Servicios, precisamente una empresa con la que venimos participando desde hace ya varios años y estamos entregando capacitaciones fundamentalmente en el área de las telecomunicaciones, atendiendo muchos de los temas que hemos soportado durante varios años dentro del terreno de las telecomunicaciones y que, bueno, comienzan a eh, evolucionar estas tecnologías que están detrás de la comunicación de datos, la comunicación de servicios, y que es justamente uno de esos temas los que nos ocupan en esta ocasión. Trabajamos precisamente desde el año 2014, colaboramos con EIS y estamos entregando capacitaciones principalmente de algunos de nuestros clientes chinos, y es precisamente China uno de los países que está llevando a la vanguardia el tema de la ingeniería artificial, así como otras tecnologías y otros temas relacionados con las telecomunicaciones. Justamente China es uno de los países líderes junto con los Estados Unidos que están llevando la batuta en esta batalla tecnológica del terreno de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial. Hemos entregado capacitaciones en diferentes idiomas y en esta ocasión nuevamente complacidos por la invitación que nos hace la Asociación Colombiana de Ingenieros, es nuestra segunda participación y bueno, pues nuevamente estamos aquí con el agrado de poder compartir nuestras experiencias y poder compartir estos conceptos que son temas que estarán revolucionando
no solamente nuestra vida profesional o nuestra vida académica, sino que estarán también modificando nuestra vida cotidiana. Temas como precisamente el que nos ocupa en esta ocasión, la inteligencia artificial. Así es que vamos a dar unos puntos en general, vamos a comentar los puntos que vamos a trabajar en esta presentación. Es una presentación breve, es una presentación en la cual nosotros vamos a delinear algunos de los conceptos básicos que están presentes justamente en la implementación de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Vamos a ver cuáles son estos conceptos fundamentales que trabajamos en cuanto a este tema, cuáles son las aplicaciones que ya están siendo soportadas. Ya estamos trabajando, de hecho, con muchas de estas aplicaciones que nos están permitiendo ingresar y estar trabajando dentro de un entorno cada vez más cercano a tendencias tecnológicas que tienen que ver justamente con la inteligencia artificial, y vamos a ver hacia dónde se estará moviendo también todo este mercado y toda esta oferta que nosotros vamos a poder contemplar ya no solamente desde lejos, sino en nuestra propia vida cotidiana, como estamos comentando, durante los siguientes años. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que habrá que llegar? Porque también temas como la inteligencia artificial es un tema que ha desatado un debate interesante, un debate importante, una discusión en cuanto hasta a qué punto es válida la penetración de tecnologías que pudieran impactar de manera importante temas como la privacidad, el manejo de nuestra información, temas en donde también están involucrados aspectos biológicos. Son aspectos, entonces, son puntos que nosotros no podemos ignorar y que deben dar lugar a un debate importante, a una discusión muy amplia que se tendría que llevar a cabo, porque la tecnología en realidad está cada vez más cerca. De hecho, muchas veces ocurre que nosotros vamos detrás de esa tecnología cuando el debate ya ha comenzado. Así es que un punto importante que también habrá que revisar conforme, y ya ni siquiera esperar a que siga evolucionando esta tecnología, sino que ya en el momento en que ya se presenta esta posibilidad de que estamos frente a la implementación y el uso de estas tendencias tecnológicas, pues necesitaremos entonces ya plantearnos las preguntas que sean necesarias. Es un poquito también de lo que vamos a platicar en esta presentación. Así es que vamos a ver en qué consiste esta inteligencia artificial que, como dicen los realizadores, la vida imita al arte, y nos damos cuenta que el tema de la inteligencia artificial pues ya viene siendo desarrollado, al menos en el cine, en las series de ciencia ficción, en donde ya existe esa inteligencia artificial desde hace varias décadas. Incluso podríamos hablar en algunos casos de ya más de un siglo, en donde vemos que algunos importantes literatos estuvieron desarrollando obras que tienen que ver justamente con estos temas, que si todavía tenemos acceso a algunas de esas lecturas, pues podemos pensar que son temas muy alejados si nos remontamos a aquellas décadas en donde veíamos contenidos como los que veremos a continuación, y que sin embargo los vemos hoy en día y que de pronto ya pareciera que no nos resultan tan ajenos con base en la realidad que estamos viviendo hoy en día. Así es que vamos a compartir estos pequeños fragmentos a manera de introducción para que nosotros empecemos a empaparnos con este tema de la inteligencia artificial. ¿Sí? Vamos a ajustar el volumen en este caso. Y aquí tenemos un primer video. Ingeniero, el video se ve súper lento. No sé qué tan posible sea que
comparta el enlace a través del chat para que nosotros lo podamos ver desde nuestros Bueno, vamos dispositivos. a compartir. Vamos a compartir entonces el video. Tenemos aquí los videos. Bueno, de hecho es más, voy a reproducirlo de manera local para que podamos contemplarlo. Es un video muy breve. Y bueno, pues no tendría que haberse formado tanto el video hablando justamente de inteligencia artificial, ¿verdad? Tenemos aquí. No sé si se pudo contemplar mejor el video en esta ocasión. Sí, sí, señor. A ver, Gina, si nos asiste, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahí tenemos una primera muestra justamente de este acercamiento que tuvo la inteligencia artificial a nosotros como espectadores, todavía dentro del terreno de la ciencia ficción, pero estamos viendo que, bueno, esto ya no nos resulta de pronto ya tan alejado de la realidad que estamos viviendo hoy en día en cuanto a tecnología. Ahí estamos entonces identificando que tenemos nosotros ya un primer acercamiento. Si bien ahí estamos viendo que hay cierta resistencia, por supuesto, todavía por parte de muchos usuarios o muchas personas que todavía no se sienten ni quieren ser usuarios de una tecnología, pero bueno, pues resulta que eso de pronto va a cambiar. Poco a poco esa tecnología nos empieza a absorber, estas manifestaciones tecnológicas empiezan poco a poco a formar parte de nuestra vida cotidiana y pues comenzamos de pronto ya hasta a tener cierto acercamiento ya con un poco más de confianza hacia esta tecnología. Aquí lo tenemos precisamente en este siguiente video, lo voy a presentar también a través de el video sin hacer uso de la presentación. A ver, aquí vamos a subir un poquito porque este salió con menos volumen. Pues aquí en este segundo video, que también forma parte de la eh, ciencia ficción que hemos nosotros consumido a través del cine, a través de la televisión, pues ya empezamos a ver algunos de los conceptos que precisamente se están aplicando en este terreno que estamos tocando hoy en día y que es justamente el terreno de la inteligencia artificial. Sí, tenemos un tercer video a manera de introducción, con lo que cerramos este punto de partida. Sí, adelante. Ingeniero, pues era también para que si nos pudiera compartir los enlaces de todos los videos y poderlos repasar más tarde a través del chat Sí, por supuesto que sí. de acá. Con todo gusto compartimos la información, por supuesto.
y de hecho vamos a compartir todo el material que tenemos disponible para él. Claro que sí. Y con este tercer video cerramos esta introducción a este tema que nos ocupa en esta ocasión, que es el tema que tenemos aquí. Y bien, pues estos videos que hemos presentado para introducir el tema de la ingeniería artificial. Son videos que incluso nos comienzan a mostrar algunos de estos aspectos, algunos de estos puntos medulares que son justamente la base sobre la que se construye la tecnología de la inteligencia artificial. Vamos a recordar algunos de estos breves momentos que vimos a través de estos videos con base en el desarrollo de los temas que estaremos nosotros atendiendo. Veíamos, por ejemplo, aquí dentro de estos videos que se hace referencia primero a la explotación de los propios sentidos que ya se ha dado justamente desde algunos años atrás, desde décadas anteriores, en donde precisamente las propias capacidades del ser humano son las que se buscan explotar, primero reconocer a través de los diferentes, de las diferentes implementaciones de tecnología, buscamos justamente reconocer los aspectos relacionados con nuestra biología, con nuestra naturaleza propia. Estamos hablando que temas como el reconocimiento de la voz, como el reconocimiento de las huellas digitales, el reconocimiento de, el iris del ojo. Estamos hablando justamente de, primero, tomar datos de lo que compone justamente la personalidad de cada uno de nosotros y ir complementando entonces una base de datos que iremos acrecentando para finalmente poder explotarla y poder llevar toda esa amplia minería de datos para poder ponerla en práctica con la explotación de toda esa información a través de las diferentes aplicaciones que nosotros habremos de atender. Y ahí es donde justamente primero tenemos que tomar en cuenta las definiciones básicas que le van a dar forma a el concepto de inteligencia artificial. Y pues vamos a comenzar precisamente preguntándonos qué es la inteligencia. Vamos a partir de ahí. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que hacen que al ser humano se le califique de inteligente? Que hay por ahí algunos memes muy divertidos. Hay uno que recuerdo ahorita, un cartón blanco. Cartón hablando en términos periodísticos, es decir, es un dibujito, lo que ahora le llamamos meme, que es en realidad un fotocartón y aparece un ovni, un objeto volador no identificado que está circulando en la Tierra y ve tanta contaminación, ve tanta destrucción y dicen los miembros de esa nave, dicen pues es que aquí no hay vida inteligente, definitivamente. Entonces, habría que cuestionar también qué tan válida es esta inteligencia si ya nos ponemos en un plano muy estrictos. Pero bueno, para definir esta inteligencia, pues hay una serie de propuestas, como la que lleva a cabo el profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, en donde él propone que justamente la inteligencia se da a través de los siguientes aspectos, de las siguientes capacidades. Es así como se manifiesta esta inteligencia que vamos nosotros a mostrar como seres humanos y que va a darse de las siguientes maneras, a través de la capacidad lingüística, la capacidad verbal, la capacidad precisamente de poder emitir mensajes recíbicos que podría llevar a cabo cualquier ser humano, cualquier ser vivo más bien. Sin embargo, se supone que el ser humano, que en su calidad de Homo sapiens, en su categoría de Homo sapiens, pues tendrá la capacidad de ser reflexivo, reflexionar de su propia naturaleza y la naturaleza del mundo que nos rodea. Entonces, esa sería precisamente
la diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos que forman parte del reino animal. Eso sería lo que nos distinguiría a nosotros dentro del resto de la población viva de este planeta. Y como ya lo estamos comentando, pues habría que cuestionarlo también, hasta qué punto se cumple esa capacidad. Estamos hablando de que precisamente el ser humano pues tiene esa capacidad lógica, ese razonamiento que estamos mencionando, ese razonamiento matemático, que es justamente una abstracción muy interesante, es una de las ciencias exactas. La lógica y la matemática son precisamente ciencias consideradas como ciencias exactas. Son ciencias que surgen del pensamiento humano. Son ciencias que se desarrollan a partir de la reflexión humana y son ciencias que pues han podido construir también, podríamos decir que son pilares de la construcción de la civilización o las civilizaciones que ha formado el ser humano. Cuando hablamos de inteligencia también estamos hablando de la capacidad visual, la capacidad de sentirnos parte de un espacio, sentirnos parte de un entorno, es decir, el estar conscientes de nuestro entorno natural en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Esto también es un rasgo de la inteligencia. Estamos hablando de la inteligencia corporal, la inteligencia kinestésica, es decir, la inteligencia que nosotros podemos mostrar a través de nuestras habilidades físicas. Estamos hablando que manifestaciones como el arte, como la danza, manifestaciones que tenemos nosotros en temas como puede ser el deporte, pues son precisamente capacidades que nos definen también como personas inteligentes en este terreno. Y lo que habíamos dicho justamente que también define a el ser humano como una persona inteligente, como un ser inteligente, pues es el hecho de que tiene capacidades interpersonales, la capacidad de vivir dentro de una sociedad con los modelos más complejos y más diversos que se han dado a lo largo de la historia de la sociedad humana. Y también, por supuesto, reflexionar a sí mismo, lo que habíamos mencionado también, el hecho de poder nosotros poner en debate nuestra propia existencia. Y naturalística, justamente por la capacidad misma de sentirnos parte de una naturaleza, que aquí valdría también en la reflexión, por supuesto. Y con lo que estaremos viendo, con lo que estaremos leyendo también acerca del tema de la inteligencia artificial, pues nos daremos cuenta que tenemos una oportunidad, en realidad, una oportunidad de vida interesante, una oportunidad dentro de la historia del ser humano de realmente recapacitar en muchos de los aspectos de nuestra vida como seres humanos. Y creo que se da una oportunidad inmejorable también, adelantándome un poquito a las conclusiones, de que el hombre le devuelva un poco a la naturaleza de lo mucho que ha abusado de ella. ¿Sí? A diferencia de otras especies animales, en donde hace también algunos meses se comentó, hace como 1 o 2 años más o menos, se hizo un debate científico, en el que se estaba definiendo cuáles eran las especies animales más importantes del planeta. Por supuesto que el ser humano no es el más importante, definitivamente. Sí puede ser el más capaz, sí puede ser el más inteligente, precisamente porque se conoce a sí mismo y conoce a los demás. Sin embargo, eso no lo hace el ser más importante dentro de este planeta. ¿Quiénes fueron calificados como seres más importantes? Algunas otras especies que precisamente por la aportación que hacen a ese equilibrio ecológico fueron calificados como los seres más importantes. Y estaban ahí las ballenas, estaban los delfines, estaban otras especies que no recuerdo en esos momentos, pero lo que sí recuerdo fue la especie más importante, que fue justamente la abeja. Fue calificada como el ser vivo más importante dentro de la Tierra, justamente por esa aportación que se da al equilibrio de nuestro planeta, de nuestra ecología. Está dicho, está ya comentado que es un dato conocido que si las abejas desaparecieran, que precisamente estamos viendo que hay un proceso de extinción de pronto de muchas especies, como siempre ha ocurrido, por supuesto, a lo largo de la historia de este planeta, pero que se ha acelerado, por supuesto, por la misma, eh, diríamos, aportación negativa
que se ha dado principalmente, por supuesto, por el ser humano. Y estas especies animales que cada vez se extinguen con mayor velocidad y que las abejas justamente también han entrado dentro de esa cadena de extinción. Y si las abejas, de acuerdo con los datos que nos ofrecen los científicos, llegaran a desaparecer, el mundo tendría un tiempo de vida de aproximadamente 4 o 5 años. Para que nos demos cuenta justamente de la importancia, la relevancia que tiene el poder entender finalmente como humanidad lo mucho que hemos destruido de nuestro planeta y de nuestro mundo, pero lo mucho que también podríamos aportarle con el desarrollo de tecnologías como esta tecnología de la que estamos hablando en esta ocasión. Hablamos entonces de qué es la inteligencia. Bueno, pues ahora definamos qué es la inteligencia artificial. Y aquí tenemos la definición que nos da precisamente el profesor John McCarthy, un destacado científico dentro del terreno de la computación, y justamente él es el que propone el concepto de inteligencia artificial. Y él comenta que, bueno, se trata justamente de la posibilidad de que las máquinas que rodean nuestro entorno social, nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno cotidiano, pues sean capaces precisamente de poder llevar a cabo tareas, desarrollar actividades que nosotros realizamos como seres humanos. Vamos a ver si aquí se alcanza a ver un poquito más este video. Vamos a bajar un poquito de volumen porque aquí sí está un poquito más fuerte. ¿Sí? Y bueno, pues ahí estamos poniendo en práctica, ahí estamos viendo justamente el objetivo al cual pretenderíamos llegar como sociedad, como innovadores en tecnología, precisamente llevando todas esas capacidades que nosotros desarrollamos como seres humanos hacia el terreno de las máquinas. Es parte de lo que nosotros estaremos trabajando entonces durante esta sesión. Y bueno, tenemos aquí diferentes disciplinas que intervienen dentro del estudio de la inteligencia artificial. Muchas de ellas, por supuesto, relacionadas con aspectos de la mente, con aspectos de la naturaleza, aspectos de la salud, por supuesto, y que, por supuesto, y desde luego nos llevan a muchas reflexiones que son las que ya planteábamos hace unos momentos. Algunas de las reflexiones que precisamente se han hecho a lo largo de la historia, muchos pensadores que precisamente han abordado el tema de la inteligencia artificial, como es el caso de Isaac Asimov, uno de los destacados escritores de ciencia ficción, y que precisamente él comentó que uno de los puntos medulares cuando nosotros llevemos ya este desarrollo tecnológico hacia sus últimas consecuencias, pues lo que habrá que cuidar, lo que habrá que procurar es que esas máquinas no se nos rebelen a nosotros mismos, que las máquinas nunca nieguen nuestra existencia, que no lleguemos a ese grado hipotético de la insubordinación que pudiéramos tener y que lo han abordado muchas películas, algunas muy buenas, unas realmente muy decepcionantes, pero que justamente se discute ese terreno, el terreno de la capacidad que pudiera alcanzar precisamente una determinada máquina, un equipo, una computadora, cualquier objeto que va a tener la capacidad de poder desarrollar todo ese talento, toda esa capacidad que se tiene como ser humano. Y es parte de lo que vamos a ver, que está justamente siendo desarrollado en estos tiempos como parte de los terrenos que aborda la inteligencia artificial. Tenemos entonces esta lista de diferentes disciplinas, diferentes ciencias. No es una lista exhaustiva, por supuesto, pero nos damos cuenta cómo se ha ido desarrollando precisamente toda esta especialidad en temas tanto de estudios sociales y estudios biológicos, como también en el terreno tecnológico. Ahí vemos todo el desarrollo que ha adquirido temas como la computación, en donde se ha ido desarrollando de manera importante, en donde las especialidades han crecido de forma importante, de forma destacada, que se convierten ya en una carrera profesional en sí, que se convierten ya
entonces en un estudio, en un campo de estudio cada vez más grande. Y por supuesto que hay antecedentes, desde luego, todos los antecedentes que nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo académico, la evolución que se ha tenido, por ejemplo, en el terreno de la academia, en donde, bueno, pues por supuesto como ciencias, diríamos, precursoras de estas ciencias tecnológicas que tenemos aquí o de estos estudios tecnológicos, pues están, por supuesto, los estudios de electrónica, los estudios de electricidad. Mi carrera es precisamente ingeniería en comunicaciones y electrónica. Y pues estas áreas eran áreas de especialidad que finalmente terminan por crecer estas áreas y convertirse en campos de estudio cada vez mayores. Y un punto importante, por supuesto, habrá que tomar en cuenta es el tema de la fusión de ciencias, como es el caso de la mecánica que se fusiona con la electrónica para formar la mecatrónica. Y menciono este punto porque precisamente habrá que tener capacidades como científicos, como estudiantes, en este terreno para que nosotros entonces podamos involucrarnos cada vez más en el tema de la inteligencia artificial, ya desarrollándonos profesionalmente, lo cual va a ser un punto muy interesante, va a ser un punto muy importante, va a ser un campo propiamente de trabajo para los nuevos estudiantes egresados y que si nosotros podemos contar con especialidades, con una formación que nos permita abarcar algunas de estas ciencias, algunas de estas materias de estudio, pues entonces vamos a tener la posibilidad de tener un mejor desempeño profesional dentro de este tema de la ingeniería artificial. Y también mencionaba el tema de la mecánica, porque justamente si nosotros nos vamos a años atrás, nos vamos a siglos atrás, en donde la ciencia que regía en el desarrollo de las sociedades era precisamente la mecánica. Y es por ello que justamente los pensadores de aquellos años, los pensadores de aquellos tiempos, eran llamados precisamente filósofos mecanicistas o pensadores mecanicistas, porque justamente todo su desarrollo, todos sus postulados, todos los estudios que ellos planteaban, precisamente se tenían como apoyo principal, justamente las ciencias que se tenían en esos momentos, y es el caso de la mecánica. Ahora podríamos pensar que también de pronto nuestro perfil se va desarrollando de cierta manera, nuestro perfil como persona, nuestra personalidad se va desarrollando de acuerdo con el campo de estudio que nosotros tenemos. ¿Sí? Eso es algo interesante e importante que también hay que comentar en este terreno del estudio de la ingeniería de la inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver cuáles son los conceptos, precisamente estos conceptos fundamentales que nosotros vamos a soportar, estos conceptos que van a ser desarrollados precisamente por la inteligencia artificial. El estudio que desarrolla la inteligencia artificial se va a apoyar en estos puntos que vamos a mencionar a continuación, estos dos puntos medulares que son justamente los que se están explotando y que ya comenzamos a vivir muchos de ellos a través de nuestra vida cotidiana. Es el tema del aprendizaje de máquinas, el machine learning. Ese aprendizaje que llevan a cabo las máquinas y que precisamente es definido como la habilidad que van a alcanzar para poder aprender, simular o implementar el comportamiento humano. Ahí se me faltó una letra S. Para poder adquirir conocimientos, habilidades que seguirán siendo desarrollados, seguirán siendo mejorados para entonces poder nosotros alcanzar cada vez más un mejor desempeño. Este es el proceso de el machine learning, el aprendizaje que llevan a cabo estas máquinas que ya se están moviendo dentro de este entorno de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Y es algo que nosotros ya comenzamos a vivir, es algo que nosotros ya comenzamos a atender de manera un tanto inconsciente, por supuesto, pero que a través de las diferentes aplicaciones que nosotros estamos manejando ya de forma cotidiana, si estamos hablando, por ejemplo, de conectarnos al sitio de YouTube para observar algunos videos, si nosotros nos conectamos hacia Facebook y tenemos interés por darle seguimiento a ciertas publicaciones, pues ahí estamos viendo de estos primeros pasos del aprendizaje de máquina. Ahí estamos ya identificando justamente cómo estas plataformas que están recibiendo
nuestras consultas, que están recibiendo nuestros llamados, nuestra atención, pues ya empieza precisamente a dirigir sus capacidades para que nosotros sigamos recibiendo ese tipo de contenidos que nosotros estamos buscando. Ahí es donde aparecen los algoritmos que se encuentran detrás de las tecnologías de inteligencia artificial. Y este Machine Learning es precisamente esa muestra, ese reconocimiento que nosotros estamos llevando a cabo, entonces, que los equipos están llevando a cabo para que podamos entonces, para que pueda entonces ofrecernos el servicio que nosotros estamos buscando. Lo que ya habíamos mencionado también del tema de la lectura de nuestro iris, la lectura de nuestras huellas digitales para poder tener acceso a un área exclusiva o un área segura, pues es precisamente parte de ese aprendizaje de máquina. Hay el registro de nuestra información, hay el registro de nuestra personalidad que comienza entonces a ser utilizada para ofrecernos un servicio, ofrecernos alguna aplicación, para tener algún comportamiento en particular. Ahí tenemos entonces ese primer acercamiento que nos da la inteligencia artificial a través de este Machine Learning. Tenemos también el caso, por ejemplo, del video que veíamos hace unos momentos al inicio, el video del auto increíble, como le llamábamos aquí en la serie, cuando pasó aquí en la televisión mexicana de los 80s. Y bueno, ahí estamos viendo también el tema del reconocimiento de voz. Y ahí nos damos cuenta justamente de cuáles son los nuevos componentes que ya forman parte de nuestro entorno doméstico. Ahí estamos viendo entonces que ya comenzamos a ser atendidos por nuestras Alexas, por nuestro Siri, por nuestro asistente de Google. Ahí tenemos entonces ya la presencia y la aplicación justamente de este Machine Learning. Así es que ese kit que nosotros veíamos y ese Terminator que también nosotros vimos son ejemplos precisamente de este aprendizaje de máquina. Veíamos ahí como el niño ya empezaba a hacerle modificaciones, le empezaba a hacer correcciones al Terminator, que tienes que decirlo de esta manera, que tienes que decirlo de esta otra, pues son precisamente ya manifestaciones de este Machine Learning. Nosotros ya estamos entonces modificando o induciendo cómo puede darnos una aplicación, un servicio, esa máquina, de acuerdo con las necesidades que nosotros estamos requiriendo. Ahí tenemos entonces esta expresión de el Machine Learning. Y mencionábamos también al inicio que tenemos nosotros, de acuerdo con las cifras que nos dan los estadistas relacionados con el tema de las tecnologías, que es precisamente en Estados Unidos y en China donde se está desarrollando de manera importante el tema de la inteligencia artificial. Ahí por ahí un mensaje velado, un mensaje por ahí discreto cuando vemos el video de Kit y vemos que se dirige precisamente, incluso se escucha en la voz en off, que se dirige hacia el Silicon Valley. Entonces, precisamente ahí donde se está desarrollando, en California, que es el gran estado en donde se han desarrollado las grandes empresas, sin olvidar, por supuesto, las que se encuentran en Massachusetts, justamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde también tienen presencia los grandes científicos pensadores que están aportando todo su conocimiento y toda su experiencia para el desarrollo de todos los temas relacionados no solamente con tecnología, sino también en otras áreas, por supuesto. Y vemos que a pesar de que tenemos esta presencia importante en donde los líderes son China y Estados Unidos, pues también hay una presencia y un desarrollo importante en algunos países europeos, tomando en cuenta, por ejemplo, países líderes como es el caso de Alemania. Vean ustedes, ahí tenemos las estadísticas, de acuerdo con el año 2020, tenemos los datos que nos indican que el 57% de las empresas en Alemania ya cuentan con una implementación de tecnologías para que soportan precisamente esta funcionalidad del Machine Learning, este proceso del Machine Learning. Es decir, ellos ya están incorporando este tipo de implementaciones, este tipo de desarrollos para ofrecer un servicio cada vez más personalizado a nuestros usuarios, a los diferentes usuarios. Un servicio que también pretenderá ser en un futuro un servicio cada vez más humano,
entre comillas, valga la expresión también, porque ahora vean ustedes lo que son las cosas. Vamos a tratar de ofrecer a través de la inteligencia artificial, a través de la implementación de tecnologías cada vez más inteligentes en estos equipos, en estas máquinas, ahora vamos a tratar de ofrecer un servicio más humano. Vean ustedes la paradoja de todo esto. Y tenemos aquí un segundo dato. Ven ustedes como el 22% de las empresas cuenta ya con un mínimo de implementación de tecnologías que están soportadas bajo el concepto ML de inteligencia artificial. Ahí tenemos entonces otro dato revelador, otro dato muy interesante. Si nosotros sumamos estos porcentajes, nos damos cuenta que casi el 80%, prácticamente el 80% de la empresa en Alemania ya cuenta con esta capacidad para poder ofrecer un servicio a el usuario final. Es un dato muy interesante, es un dato que no podemos ignorar y es un dato que nos tiene que poner a reflexionar también hacia dónde va toda esta tendencia tecnológica en el tema de los negocios. Vamos a ver aquí un video también, algunos videos que nos hacen reflexionar en torno a ello. Y viene un segundo paso dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Estamos hablando ya de un paso más avanzado, que es el del deep learning, un aprendizaje a profundidad. Vean ustedes, en este caso estamos hablando que este deep learning pues se convierte ya en un campo de estudio cada vez más amplio, un campo de estudio en el cual prácticamente vamos a poner en juego toda la participación de las diferentes áreas científicas y sociales que puedan tener lugar en el desarrollo, para el desarrollo de esta tecnología. Estamos ya buscando que las máquinas se asimilen, se parezcan cada vez más justamente al menos en su proceder, al menos en su manifestación, diríamos, totalmente material, pero ya con un rasgo, vean ustedes, de identidad. Ya estamos nosotros explotando precisamente ciencias como ciencias que están relacionadas con el estudio del cerebro. Estamos hablando de neurociencias que buscan entonces que ahora las máquinas puedan tener esta capacidad. Ya no solamente es el desarrollo de algoritmos que vamos nosotros a utilizar para que por probabilidades nosotros recibamos el video de YouTube que está buscando, o la información que yo estoy buscando a través del Google. Ya no solamente nos estamos quedando a ese nivel, sino que ya estamos buscando que las máquinas tengan la capacidad de desarrollar su propia experiencia. Es ahí entonces donde donde entra en el terreno de tecnológico, pues entran temas como la minería de datos, entra el tema de Big Data, entran, por supuesto, otras ciencias que también, otras áreas que también hemos mencionado en otra oportunidad, como es el tema de las tecnologías el Internet de las Cosas, en donde vemos que ahí está entonces ya una explotación cada vez mayor de este desarrollo tecnológico. Está, por supuesto, el cómputo en la nube. Y todo esto va a hacer que se enriquezca la experiencia que nosotros vamos a adquirir en el terreno de la inteligencia artificial. Así entonces, las máquinas estarán en capacidad de aprender a aprender. Y es aquí donde ya entramos precisamente a ese terreno de debate que habíamos nosotros mencionado hace unos momentos. Bueno, ¿hasta dónde va a ser posible que se pueda llegar? Si nosotros nos vamos a 100 años atrás, 100 años atrás exactamente, empezaba a implementarse la radio. La radio como medio de comunicación, se estaban llevando a cabo las primeras pruebas, justamente aquí en el año 1921, a finales de la Revolución Mexicana, es cuando empiezan ya a llevarse a cabo las primeras pruebas de radio. Si estamos hablando del cine, estamos mencionando que también aquí México tuvo la fortuna de convertirse en un pionero en el tema del cine. Los hermanos Lumière estuvieron aquí presentes directamente desde Francia, presentaron su cinematógrafo, y el dictador, el presidente Porfirio Díaz, fue la primera estrella mundial del cine.
justamente él aparece en las primeras proyecciones. Estamos hablando del año 1896, estamos hablando de hace más de 100 años. Si en ese entonces le hubieran dicho a el general Díaz, ¿sabe qué? Usted se va a ver en internet, en un video que va a estar montado en la nube dentro de 100 años, pues difícilmente quizás lo hubiera querido, al menos al inicio, quizás lo hubiera dudado. Pues aquí estamos, precisamente en estos momentos en donde podríamos preguntarnos, y valdría preguntarnos, qué vamos a tener dentro de 100 años. Por supuesto que hay otra serie de circunstancias también, hay otra serie de debates que habría que también atender, como es el tema justamente de la contaminación, como es el tema del calentamiento global, y yo creo que, bueno, quienes lleguen al 2100, pues va a ser una sociedad o va a ser una humanidad muy golpeada, me parece, y va a ser también una humanidad muy reflexiva, esa generación que llegue a ese momento. Creo que le tocará reconstruir precisamente nuestro planeta, y creo que es aquí donde justamente la inteligencia artificial, bien aprovechada, creo que es una oportunidad que tiene la humanidad para poder rescatarse a sí mismo con la implementación precisamente de este tipo de tecnología. Vamos a ver entonces, ya para finalizar, las aplicaciones, algunas de las aplicaciones que ya tenemos, ya están siendo, ya se empiezan a implementar, ya son posibles, y cuáles son las estimaciones que también tendremos para los próximos años, ya un futuro no muy lejano. Vamos a verlo, vamos a ver algunos de estos videos que les parecerán de repente un poco de ciencia ficción, pero ya no lo son tanto. Así es que vamos a ver entonces estos videos para presentar las aplicaciones de esta inteligencia artificial. ¿Sí? La primera, pues, es justamente lo que habíamos mencionado, estos asistentes digitales que ya llegaron para revolucionar nuestra vida. Si alguien hubiera imaginado que iba a tener como asistente a una máquina hace algunos años, quizás también le hubiera sido difícil creerlo. Bueno, ahora ya tenemos justamente esta posibilidad, y es una presencia que prácticamente ha llegado para quedarse. En los próximos años, aquí estamos teniendo un estimado de los siguientes 5 años, estaremos ya alcanzando este porcentaje. Vean ustedes, ya prácticamente va a estar presente en todo momento nuestros asistentes, el que ustedes prefieran, el que sea de su propio gusto y los que se puedan desarrollar. Ya veíamos en las películas que, bueno, hubo quienes ya tuvieron a su Terminator, tuvieron a su Kit también, pero bueno, nosotros ahora tenemos a cualquiera de estos asistentes que nos estará acompañando en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Aquí están las aplicaciones de la robotización justamente en la industria. Vean ustedes, aquí ya aparecen cifras que nos pueden llevar a una preocupación, pero que nos tendría que llevar a un debate también. Vean ustedes ahí la capacidad que podrían alcanzar estas máquinas, la capacidad, el poder justamente desarrollar una serie de actividades que harán que una importante cantidad de trabajadores pudieran estar, pues si no en riesgo de perder su trabajo, pues sí ante la posibilidad de tener que mutar su actividad laboral dentro de la misma industria quizás, pero ya estamos ante un debate que tendría que ser discutido ya al día de hoy. Vamos a ver rápidamente este video de los robots que tenemos en la industria. Vamos a ver rápidamente esta realidad. Y bueno, pues es parte, por supuesto, de lo que nosotros ya conocemos, de lo que ha sido el desarrollo tecnológico a lo largo de los últimos años, pero ya que ya comienza a ser cada vez más especializado. Ya vemos en diferentes campos de trabajo, ya vemos en diferentes áreas la presencia justamente de máquinas que estarán atendiendo las más diversas actividades. Ahí tenemos una de las grandes innovaciones tecnológicas, por supuesto, pero que nos lleva a este debate que ya hemos planteado. Lo mismo que ha ocurrido en épocas anteriores. Ahí es donde recordamos pasajes históricos como el tema de la revolución industrial, que también nos llevaría
a que nuevamente nos lleva a este debate histórico y filosófico, podríamos decir también. Vean este otro video, es un video, vamos adelantando un poquito, este penúltimo video es el video que nos habla justamente de contar ya con un asistente que ya no solamente nos va a dar respuestas, sino que nos va a dar también un apoyo que va más allá de simplemente darnos respuestas. Bueno, y estamos hablando ya de una penetración total. Estamos hablando de que el futuro nos ha alcanzado y una exhibición se dio justamente de este tipo de robots, justamente en la universidad, en donde estudié ingeniería, en el Instituto Politécnico Nacional de México. Se hizo una exhibición muy interesante justamente acerca de estos robots. Y estoy hablando de hace algo así como 3, 4 años. Entonces, esto, de acuerdo con los estadistas, nuevamente, en la próxima década, en esta década que estamos presentes, esto se dará cada vez con mayor frecuencia. Otras aplicaciones, por supuesto, otras posibilidades que nosotros ya tenemos, las vemos en este video. Algunas de estas tecnologías que hacen referencia justamente a la automatización total y que también es donde se involucra en lo que ocurre también en el video que acabamos de ver, el tema del deep learning, ¿sí? El concepto de deep learning forma parte del robot que acabamos de ver y justamente estas aplicaciones que tenemos en este nuevo video. Pues una pequeña muestra de estas aplicaciones que ya comienzan a tener eh, presencia, sobre todo, desde luego, en los países desarrollados y más en estos países que son los que están conduciendo la vanguardia de esta tecnología que es la inteligencia artificial, esta amplia serie de tecnologías que estarán presentes entonces en el desarrollo de todas estas ciencias y tecnologías. Ahora ya podríamos hablar en plural, aunque también más formalmente podríamos hablar de ciencia y tecnología, pero hablando en términos generales, en donde vemos que diferentes disciplinas formarán parte de todo este desarrollo. Y si hablamos del tema de las telecomunicaciones, vean, aquí habíamos mencionado que justamente la inteligencia artificial, junto con otras tecnologías, como es el caso concretamente del 5G y del Internet de las Cosas, pues harán que las posibilidades, las oportunidades y las experiencias sean cada vez mayores. Desde luego que estamos hablando de un desarrollo importante como es el tema de la medicina, en donde si nos vamos a el tema de la cirugía, pues estamos hablando que prácticamente es un campo que ya ha sido y que ya se está siendo atendido
por la inteligencia artificial, en donde vemos que cada vez los doctores son asistidos precisamente por máquinas que van a tener la precisión que no va a tener un médico al momento de llevar a cabo una operación en particular. Ahí tenemos ya la presencia, desde luego mínima, que ya se tiene en estos momentos de la inteligencia artificial, y por supuesto ya nos vamos hacia el terreno de la robótica, en donde combinando las capacidades que tendríamos de las tecnologías que se han desarrollado, las capacidades biomédicas y por supuesto la mecatrónica que tiene detrás a toda la computación e informática presentes, pues ya estamos hablando de la recuperación de miembros de nuestro cuerpo en caso de una amputación. Y es precisamente las grandes ventajas, y desde luego que se abre un nuevo debate, que es también el que estamos planteando aquí, en donde pues se plantean ya las preguntas que también habían hecho algunos grandes pensadores, sobre todo aquellos enfocados a el terreno de la de ciencia ficción, en donde se plantean, y ya también lo vemos a través de muchas películas, si el humano de pronto se podría convertir también en un robot, si de pronto la vida ya podríamos darla por descontada, en el sentido de que prácticamente nos estamos convirtiendo en Dios. En un momento determinado podríamos plantearlo de esa manera. Quizás ya nuestra vida, nuestra existencia se podría extender aún más a través, ya no solamente por la recuperación de miembros, ya no solamente por la recuperación de la vista o del oído, sino que podríamos extenderla mucho más allá de lo que quizás todavía no nos imaginamos. Este es el tema entonces que compartimos en esta ocasión, el tema de inteligencia artificial. Agradezco mucho a todos por su presencia, por su asistencia. No sé si tenemos preguntas para dar por concluida nuestra presentación. Bueno, a continuación damos paso a la sesión de preguntas para quienes tienen alguna duda. Pueden enviar sus preguntas al chat para que el ingeniero las pueda contestar. Pueden ser preguntas, comentarios, reflexiones, es decir, bienvenidos todos sus participaciones. Bueno, no alcanzo a ver correctamente mi chat. No sé si me puedes apoyar, por favor, Gina. Bueno, aquí ya tengo el acceso, me parece. Si hay alguna pregunta, con gusto, un comentario, que también alguien que quiera mencionar algo, con gusto lo escuchamos. Están los micrófonos a su disposición, lo mismo que escuchan. Ingeniero José Gregorio, su micrófono está habilitado. Bueno, ya lo había escrito. Buenas tardes. Yo quiero saber cuál es el salto cuántico que la programación debe realizar para poder, en los equipos inteligentes o llamados inteligentes, poder recibir instrucciones y que vayan aprendiendo con la experiencia. Es decir, con los software actuales o lenguajes máquinas de programación actuales, ¿se puede programar inteligencia artificial o aún están en desarrollo lenguajes que se implanten en las máquinas que les permita aprender con esa experiencia? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos nuevos software? ¿Cómo es su estructura? Sí, o sea, en realidad en la máquina, ¿qué se implanta o qué se debería implantar a futuro para que vaya aprendiendo? Y si esos software ya están disponibles, ¿qué tan disponibles están? Muy Gracias. bien, interesante, muy importante pregunta a la orden, José, muy importante pregunta la que nos plantea José. El desarrollo del software de programación que tenemos, hacia dónde vamos. Vean que es importante, si hacemos una revisión histórica muy rápida, cómo ha evolucionado, cómo se ha ido modificando el lenguaje de programación. Pasamos de un lenguaje de programación estructurada
hacia un lenguaje de programación orientado a objetos, justamente. Y vemos que se siguen desarrollando diferentes propuestas, diferentes lenguajes que siempre van a tener como antecedentes estos dos campos que estamos mencionando. Y un punto que hay que destacar también es que justamente temas como la programación, por la evolución tecnológica que se ha tenido, por la convergencia de tecnologías, esto ha hecho que cada vez nosotros como gente del área de tecnología, cada vez tengamos que ser más conscientes precisamente de temas como es el caso de la programación. Y hay lenguajes que han destacado y que diríamos son los lenguajes que me parece habría que atender hoy en día dentro del terreno de las telecomunicaciones. Yo me refiero específicamente al terreno de las telecomunicaciones y que son el lenguaje Java, el lenguaje de programación Java, que ha seguido desarrollándose, que sigue teniendo presencia importante, y por supuesto el lenguaje de programación Python. Esto dentro del terreno de las telecomunicaciones, por supuesto. Ahí estamos viendo entonces que estos lenguajes harán que todos los equipos que nosotros tenemos en nuestra red y que podremos llevarlos hacia el terreno del cómputo en la nube, es a través de estos lenguajes como nosotros podremos entonces poder llevar a cabo esta migración de un mundo físico hacia un mundo virtual. Protocolos como estos que estamos mencionando, más las innovaciones que están haciendo otros gigantes de la tecnología, como es el caso de Google, por ejemplo, Google que está creciendo de manera importante y que está manejando sus propios lenguajes de comunicación, el GPL, que es el que está soportando Google, para poder entonces entrar a este mundo de el cómputo en la nube, pero que también nos estará llevando hacia otros terrenos, como es el tema precisamente de las tecnologías que estarán detrás de la inteligencia artificial. Esto es en cuanto a la propuesta que estemos nosotros soportando, la propuesta que nos haga cada uno de los diferentes desarrolladores de tecnología, y lo demás va a ser la intervención de las interfaces que a través de esta programación yo tendré que desarrollar o que me permitirán que la programación que yo esté desarrollando, estas interfaces se puedan conectar hacia estas máquinas. Aspectos que han sido revisados también desde hace ya mucho tiempo, es decir, ha sido un proceso evolutivo, un proceso de desarrollo que se ha ido dando y que lo han abordado áreas como la telemática, áreas como la electrónica industrial, por supuesto, todas estas disciplinas que han ido evolucionando, como ya lo veíamos en una de nuestras láminas, para que la computación cada vez tenga mayores especialidades. Es entonces a través de esta programación que nos proponga cada uno de estos diferentes fabricantes. Son programas que muchas veces, que de hecho todavía podemos hablar, todavía podemos mencionar de que son programas propietarios, muchos de ellos, pero que estarán utilizando los lenguajes que ya conocemos, los lenguajes que hemos seguido soportando, porque a final de cuentas, cualquiera de estos lenguajes, con el desarrollo de las interfaces que lleve a cabo cualquiera de estos fabricantes, podamos conectarnos a través de esa programación que conocemos hacia las máquinas que nosotros estemos controlando. Todavía no hay propiamente una estandarización de protocolos de lenguajes de programación que estén ya siendo definidos como protocolos estándares. Todavía estamos viendo que a pesar de que ya tenemos una presencia importante de estos ejemplos de inteligencia artificial, cada fabricante está desarrollando sus propias interfaces, está trabajando con sus propios componentes, con sus propios recursos, y es por ello que tenemos ahora una diversidad precisamente de ofertas, de soluciones que cada fabricante, cada proveedor nos estará ofreciendo en estos momentos. Posiblemente esa sea la tendencia todavía en los próximos años, hasta que no haya un momento en el que ya haya justamente una discusión para definir entonces cuáles tendrían que ser los lineamientos para definir ciertos protocolos, ciertos lenguajes de programación que tendrían que orientarse hacia el desarrollo de estas tecnologías que darían forma a casos de inteligencia, casos, aplicaciones, ejemplos
implementaciones de inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos en estos momentos, José. Listo, ingeniero. Mil gracias por la respuesta y tenemos otra intervención. Ingeniero Herbert Madrigal. Ingeniero, su micrófono está habilitado. Sí, buenas tardes. No, pues mi duda era más que todo qué empresas a nivel mundial son las que realmente están invirtiendo en inteligencia artificial. O sea, son las como las pioneras o las que necesitan más de ese trabajo para poder buscar nuevas tecnologías. Claro, muy bien. Herbert, pues de entrada, las empresas que más han invertido en tecnología para el desarrollo de inteligencia artificial han sido las propias empresas tecnológicas, las que han hecho esa inversión primero para justamente demostrar la fortaleza de todas estas implementaciones, de todo este desarrollo tecnológico, demostrarlo y aplicarlo al interior de su propia organización. Esas han sido las primeras de todas ellas. Y las demás empresas han sido empresas o otras empresas que podríamos nosotros considerar, son empresas que están involucradas en el tema de finanzas, justamente. Algunas empresas, algunos sistemas bancarios están trabajando justamente con ya mecanismos que hacen uso de la inteligencia artificial. Y otros ejemplos que podríamos dar sería el caso de universidades, que son también las que están haciendo una fuerte inversión. Aquellas universidades, por supuesto, de élite a nivel mundial, son las que están desarrollando también cada vez más, están también siendo autosuficientes porque están desarrollando sus propios prototipos, muchas veces teniendo programas de intercambio escolar, intercambio académico y muchas veces alianzas con algunos de estos líderes que se encuentran en el mercado de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y comunicación, y es precisamente con el acercamiento que tienen hacia las universidades, porque de esta manera hay una ganancia doble. Estamos hablando de que la empresa como tal, el desarrollo que lleva a cabo algún proveedor de estas tecnologías, crece también, crece en reputación y también se apoya de el personal, en este caso de los estudiantes, que empiezan a desarrollar todos esos talentos. Así es que estos estudiantes se convierten virtualmente en los trabajadores que harán que siga creciendo esta empresa. Crece la universidad y crece la empresa que está proporcionando estos servicios. Estas serían las empresas o los campos, los giros en los cuales estamos observando una mayor penetración de las tecnologías de inteligencia artificial. Y si hablamos también en el caso de otros tipos, otro tipo de empresas como la industria cinematográfica, la industria de élite también, la industria más conocida, que es justamente la industria norteamericana, pero también en el caso de la propuesta que tiene la India en Bollywood, también ellos están teniendo una participación importante. Ellos también cuentan con gigantes empresariales que están desarrollando también importantes innovaciones en este terreno. Y, por supuesto, en el terreno asiático, en el continente asiático, quiero decir, justamente con los grandes corporativos que tenemos en aquel lado del mundo, en el lejano oriente, pues teniendo justamente a China como otro de los grandes líderes del desarrollo de esas tecnologías, pues ahí vemos entonces que también las empresas con las cuales se tiene alianza por parte de estos proveedores de servicio tecnológico, pues entonces ahí tendremos también una presencia importante de una diversidad de giros empresariales. Listo, ingeniero.
Mil gracias por la respuesta. Y bueno, con esto concluimos la conferencia. Agradecemos a todos los participantes y al ingeniero Juan Ramón por su presentación. A todos que tengan un feliz día. Feliz día, ingeniero. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buena tarde.